Buenos días a todas y todos. Agradezco la invitación de la Cátedra UNESCO Diálogo Intercultural y de su director Jorge Enrique González de la Universidad Nacional de Colombia, la invitación para participar en este diplomado. Me toca a mí conversar con ustedes acerca de indicadores de evaluación y propuestas estratégicas para políticas interculturales con enfoque de derechos humanos. Voy a abordar tres temas generales: los antecedentes sobre los indicadores para evaluación de derechos humanos, cómo desarrollamos la metodología para la evaluación de políticas públicas de interculturalidad, y al final comentar algunos hallazgos del pilotaje que hemos hecho para estos indicadores en México. Bien, en cuanto a antecedentes sobre indicadores, les comento lo siguiente. Desde 1993, la siguiente, por favor, desde el programa de acción de Viena, perdón, es la anterior. Desde el programa de acción de Viena se estableció en la inquietud de los comités de derechos humanos y los órganos que dan seguimiento a los grandes tratados de derechos humanos, de la necesidad de contar con información objetiva en los informes que los países entregan en relación con el cumplimiento de sus obligaciones de derechos humanos. Los comités se dieron cuenta que tenían mucha información que consistía básicamente en reportes de actividades generales que no proporcionaban elementos claros y objetivos sobre cómo se avanza realmente en el cumplimiento de estos derechos. A partir de ese momento, entonces, se solicitó la generación de la metodología de evaluación de derechos a través de indicadores, y tanto en el Sistema Universal de Derechos Humanos como en el Sistema Interamericano se empezaron a desarrollar estas metodologías, que son concurrentes y han sido legitimadas en un proceso amplio de consultas y de propuestas a nivel internacional. Estas metodologías, entonces, están dedicadas a verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los diversos tratados internacionales y establecieron un modelo único para brindar coherencia a este proceso de supervisión de todos los derechos humanos, tanto los derechos civiles y políticos como los que conocemos como DESCA, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Quiero destacar además que en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos esta metodología es obligatoria para los estados que son parte del Protocolo de San Salvador, aprobado esto en la Asamblea General de la OEA desde 2011, y también se utiliza para el seguimiento de la Convención de Lendo desde 2013. La siguiente. Esta es una breve lista con la referencia de dónde pueden encontrar ustedes tanto la metodología del Sistema Universal del lado izquierdo y la metodología del Sistema Interamericano. Ahí está la liga. Y podrán ustedes observar que en el Sistema Universal se abordan tanto derechos civiles y políticos como DESCA, en tanto que en lo que les estoy poniendo del lado derecho del Sistema Interamericano corresponde a los 8 derechos protegidos por el Protocolo de San Salvador, que incluyen seguridad social, salud, educación, trabajo, derechos sindicales, derecho a la alimentación adecuada, derecho al medio ambiente sano y derechos culturales. La que sigue, por favor. Estos indicadores de derechos humanos tienen las siguientes características fundamentales. Primero, que están vinculados con el contenido normativo y los estándares del corpus juris de cada derecho. Es decir, si queremos saber si se está garantizando determinado derecho, tenemos que conocer e identificar cuáles son esas características que van a permitir identificar que los derechos están siendo cumplidos en toda su amplitud en cada uno de los estados parte. Estos indicadores también están valorando o están destinados a valorar las acciones de los estados en su conjunto, a nivel de poderes y niveles de gobierno. Como se sabe, las obligaciones internacionales de derechos humanos abarcan al Estado en su conjunto y no solamente al Ejecutivo. También se tienen que considerar las acciones realizadas por los poderes legislativos y judiciales y también por los diversos niveles de gobierno.
Estas metodologías se acordó entonces que para poder medir esta gran diversidad de elementos tienen que acudir a utilizar un conjunto amplio de indicadores. Y en consecuencia, para cada derecho se han establecido entre 60 a 120 indicadores que permiten identificar estos detalles del cumplimiento de los diversos estándares. Y también no se han generado índices, estoy todavía en la anterior, no se han generado índices ni tampoco se utilizan para comparar países. Y esos indicadores se estructuran en formato de matrices de manera que se puedan evidenciar el cumplimiento a nivel del flujo de políticas y, por supuesto, los niveles de obligación e institucionalidad de cada Estado. Ahora sí, la que sigue, por favor. En particular, el monitoreo del Protocolo de San Salvador en el sistema interamericano, que está destinado a proteger los derechos sociales, como ustedes seguramente conocerán, está en vigor desde 1999 y ha sido ratificado por 16 países. El grupo de trabajo del Protocolo de San Salvador, al cual me honro en pertenecer, está monitoreando el cumplimiento de estos 8 derechos del protocolo mediante más de 700 indicadores, con lo que estamos teniendo una masa crítica de información para diagnosticar y proponer estrategias y políticas públicas para garantizar derechos. También el grupo de trabajo avanza con propuestas de vanguardia para medición específica de brechas de grupos en situación de vulnerabilidad y, por supuesto, para hacer una valoración multidimensional de la progresividad en el cumplimiento de estos derechos. El conjunto de indicadores también tienen una estrecha vinculación con los indicadores globales de la Agenda 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dando coherencia a este conjunto importante de estrategias internacionales para derechos y desarrollo. Y a la fecha, el grupo de trabajo ha recibido 28 informes, de los cuales 21 ya están evaluados, y ustedes pueden tener la información de los países que han entregado estos informes y las recomendaciones y observaciones del grupo de trabajo en la liga que se presenta en la parte baja de esta diapositiva. La siguiente, por favor. Entrando a la metodología para la evaluación de las políticas de interculturalidad, les comento que tenemos un proyecto conjunto donde hemos venido desarrollando entre la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Nacional Autónoma de México esta idea de identificar de manera conceptual un primer conjunto de indicadores para evaluar políticas interculturales con enfoque de derechos humanos. La intención es poder utilizar este conjunto de indicadores en la valoración de políticas públicas de amplio espectro que eventualmente nos ayuden a impulsar la co-construcción de nuevos instrumentos para el desarrollo de competencias interculturales. Contamos con un primer informe con esta metodología de evaluación con todos los detalles que pueden encontrar en la página de publicaciones del Programa Universitario de Derechos Humanos, cuya liga está también en esta diapositiva. La siguiente, por favor. La intención de esta metodología, entonces, parte de identificar cuáles son estos aspectos, áreas centrales de trabajo para consolidar políticas y competencias interculturales. Y estas áreas centrales de trabajo las identificamos básicamente en términos de los derechos a la cultura, el derecho a la educación y, por supuesto, el derecho a la igualdad y no discriminación. A partir de estos grandes temas transversales, aprovechamos ya la metodología de medición de progresos a través de indicadores que les comenté, a partir de la cual entonces propusimos un conjunto de indicadores que identificamos en los estándares principales de estos 3 grandes derechos. La siguiente, por favor. Este conjunto de indicadores está buscando medir que se cumpla el
el conjunto total e integral de disposiciones de la normativa internacional en materia de derechos humanos en cuanto a las obligaciones generales de los estados, que como saben se refieren a la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos, pero también busca contar con elementos para medir el cumplimiento de los principios de actuación, los principios transversales y las normas para el ejercicio efectivo de los derechos. De manera tal que, entonces, en la matriz propuesta para los indicadores de interculturalidad, estamos midiendo tanto satisfactorios de derechos, progresividad, protección prioritaria a grupos en situación de vulnerabilidad y elementos centrales de los principios transversales de derechos humanos, como la igualdad y no discriminación, la participación y la inclusión, la rendición de cuentas y el acceso a la justicia. Y todo ello, por supuesto, bajo las condiciones específicas que debieran tener las acciones que se otorgan para el cumplimiento de estos derechos en relación con la disponibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y calidad de cada uno de los bienes y servicios que se propongan para atender a la población. La siguiente, por favor. Entonces, el tipo de matriz que les mencionaba que tenemos en relación con los indicadores para dar seguimiento a las políticas interculturales está configurada en relación al cumplimiento a 3 categorías y 3 principios transversales, que son los que comenté más arriba. Y también cuenta con 3 tipos de indicadores que buscan acercarse a los diferentes niveles de obligación que tienen los estados, es decir, elementos estructurales en relación con la disponibilidad en los estados de las leyes y normas necesarias para que los derechos se cumplan, elementos de proceso que nos están permitiendo identificar si los estados establecen políticas y cuentan con instrumentos necesarios para atender a las personas y, por supuesto, medición de los impactos correspondientes. Y la intención de la matriz es, en el nivel de la categoría de recepción en derecho, identificar información sobre la forma en que cada derecho se encuentra incorporado en el sistema legal y en las políticas. También tenemos una categoría importantísima relacionada con el compromiso financiero y presupuestal. Ningún derecho humano a nivel, sobre todo, de derechos económicos y sociales, se puede garantizar si no existen presupuestos suficientes para atenderlo. Entonces, otro de los elementos que buscamos medir es esto, la existencia de presupuestos suficientes para atender el tema de interculturalidad en este caso. Se miden también las capacidades estatales que describen los aspectos instrumentales y de disponibilidad de recursos al interior del aparato institucional para la atención de cada uno de los derechos. Y, como decíamos, se revisa con cuidado el cumplimiento de los principios transversales. Buscamos identificar mecanismos y políticas disponibles para asegurar la protección igualitaria y no discriminatoria de los derechos, revisar el nivel de información y transparencia sobre los derechos para la adecuada rendición de cuentas y también examinar la disponibilidad de mecanismos de participación de la población en general en el diseño, implementación y seguimiento de las políticas públicas correspondientes. Y por último, pero no de manera menos importante, las características disponibles en cuanto a mecanismos y elementos para el acceso a la justicia que deben de estar disponibles en los estados. Un derecho no es un derecho si no puede ser exigido y justiciable en el aparato estatal. Entonces, en esta categoría pretendemos contar con indicadores para valorar los recursos que le den a las personas el apropiado acceso a la justicia, incluyendo el examen sobre la posibilidad de mecanismos de reclamo y protección de los derechos correspondientes. La que sigue, por favor. Con estas bases metodológicas, entonces, hicimos una propuesta de indicadores que tiene un total
de 48 indicadores, en este caso para diseño y evaluación de políticas interculturales. Ahí están distribuidos por tipo de indicador y de acuerdo a las categorías y principios transversales. Ustedes los pueden revisar a detalle en el documento metodológico. Hacemos énfasis en que retomamos en estos indicadores algunos que ya estaban establecidos como indicadores globales en la Agenda 2030 y también algunos indicadores que están establecidos dentro del Consenso de Montevideo, sobre todo indicadores, como hemos dicho, para estos temas educativos y culturales que abonan al establecimiento de las políticas interculturales. Y ustedes pueden revisar la ficha técnica de cada uno de estos indicadores en el documento que más arriba les comenté sobre la metodología. La siguiente, por favor. ¿Qué temáticas específicas estamos midiendo? Este es un repaso muy general por disponibilidad de tiempo y los invito a leer a mayor detalle el documento metodológico, pero ¿qué queremos enfatizar en la medición de elementos de las políticas para la interculturalidad? Pues queremos identificar, entre otros temas, en estos grupos que ya hemos comentado, en recepción del derecho, por ejemplo, queremos conocer si los países tienen incorporadas en sus constituciones el respeto del derecho a la cultura. También queremos identificar en estos elementos estructurales si los países cuentan con legislación que garantice la protección para minorías étnicas y culturales, lo cual es fundamental en la base de la política pública que pretenda consolidar competencias interculturales. A nivel de procesos, en esta recepción del derecho, vamos a indagar con indicadores la existencia de planes de acción para políticas y competencias interculturales y intentaríamos tratar de medir impactos a nivel de identificar aquellas comunidades indígenas y afrodescendientes o de otro tipo de etnias que estén existentes en cada país que están logrando mantener sus tradiciones. En términos de compromiso financiero y presupuestal, por supuesto, vamos a medir, intentamos medir directamente cuál es el presupuesto que ha dispuesto el Estado para competencias interculturales y también buscaremos medir a nivel de los hogares qué tanto están gastando cada hogar en promedio para servicios y bienes culturales. Es decir, en qué medida la población es sensible a la importancia del mantenimiento de sus tradiciones y cuánto su situación de ingresos le permite gastar en relación con esto. Por supuesto, para poder tener claridad de cómo esto se cumple para toda la población, intentaríamos que esta información de gasto por hogar esté disponible por deciles de ingresos, por regiones y pertenencia étnica. Como ustedes se pueden dar cuenta, este conjunto de indicadores está requiriendo que los estados tengan una capacidad importante de levantamiento de información. Pero en general hemos observado que en nuestra región interamericana las encuestas de hogares tienen levantamiento de este estilo y estaríamos solamente solicitando a los estados que hagan los procesamientos de información necesarios para que esta información esté disponible para el público en general. En relación con capacidades estatales, por ejemplo, estamos midiendo qué estrategias están disponibles para la comunicación entre el Estado y las diferentes minorías étnicas y, por ejemplo, también cuántos espacios están disponibles para promoción de competencias interculturales. En los principios transversales, que están en la siguiente diapositiva, por favor, algunos indicadores que queremos destacar son los siguientes. En relación con igualdad y no discriminación, la disponibilidad de legislación con enfoque diferencial para garantizar el derecho a la cultura a los diferentes grupos culturales de interés de cada país. También estrategias para el respeto que permitan salvaguardar
saberes, biodiversidad y desarrollo sostenible. También intentaríamos medir la concentración geográfica de los bienes culturales para poder identificar que se está cumpliendo con esta disponibilidad de bienes en las diferentes regiones de cada país. En relación con acceso a información y participación, se miden, por ejemplo, la existencia de mecanismos de participación de políticas públicas que promuevan diálogos entre civilizaciones, y se mide, este es uno de los indicadores de la Agenda 2030, la proporción de jóvenes y adultos con habilidades en tecnología de información y comunicación, por supuesto, también pensando en que este indicador estará disponible para diferentes regiones del país y para diferentes estratos socioeconómicos. Y en relación con acceso a la justicia, entre otras cosas, buscamos medir mecanismos legales para proteger la diversidad étnica y cultural, y un indicador de resultados muy típico es el número de casos resueltos en estos mecanismos judiciales, pero también mecanismos administrativos que permitan proteger los derechos culturales. Como ustedes pueden ver, la información es amplia, la información es completa, y la idea es poder ir desmenuzando esos diferentes aspectos del enfoque basado en derechos humanos que deben de cumplir las políticas públicas interculturales. Por último, en la tercera parte de mi presentación, la que sigue, por favor, quisiera comentarles cómo se aterrizan estos indicadores en algunos elementos que hemos identificado desde el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM en relación con este pilotaje que hicimos para el caso de México. La siguiente, por favor. Este es el documento sobre pilotaje en México que está o estará disponible muy pronto en el área de publicaciones de la página web del Programa Universitario de Derechos Humanos. La que sigue, por favor. Y voy a platicar en términos muy generales cómo estos indicadores se ven en el caso mexicano. Regreso otra vez a las categorías y principios conceptuales de la metodología. En la recepción del derecho, identificamos que se cuenta en México, sí, con legislación que garantice políticas culturales que puedan impulsar el desarrollo de competencias culturales, tanto en la Ley General de Educación como en la Ley General de Cultura y Derechos Culturales hay artículos específicos que lo protegen. En relación, por ejemplo, con la existencia de planes de acción para la implementación y coordinación de políticas, contamos con el Programa Sectorial de Cultura 2020-2024, que precisamente en su objetivo 4 establece la protección y conservación de la diversidad, la memoria y los patrimonios culturales de México mediante acciones de preservación, investigación, protección, promoción de su conocimiento y apropiación. Tenemos también una identificación de cómo este tema transversal de la educación está cumpliendo con características básicas de gratuidad a nivel general y calidad, y lo vamos a ver, estas grafiquitas que no se notan mucho en esta diapositiva las veremos en la siguiente, pero como a nivel de resultado también podemos observar, perdón, me estaba regresando un momentito, la tercera columna, como indicador de impacto, identificamos la tasa de alfabetismo en lenguas originarias y de comunidades migrantes, y encontramos que entre 2010 y 2015, efectivamente la tasa de alfabetización de la población hablante de lengua indígena en México subió de aproximadamente 74% en 2010 a 77%, es decir, vemos un avance en este tema. Y los detalles de los indicadores de proceso en relación con cobertura y calidad, ahora sí la siguiente, gracias, nos muestran que en el caso mexicano
la cobertura de la población inscrita en el Sistema Educativo Nacional, que abarca desde la educación básica, educación media, superior, educación superior y capacitación para el trabajo, tiene un 85.5% de cobertura, es decir, en México, las personas pueden acceder a este tipo de educación en una modalidad totalmente gratuita, porque la Constitución exige que el derecho a la educación, en el caso mexicano, sea universal y gratuito. Sin embargo, sí podemos notar que en relación con calidad de la educación, en los resultados que tiene México en relación con la prueba PISA, nos dejan en una situación no tan apropiada. Por ejemplo, la población de 15 años y más con bajo desempeño en habilidad lectora no ha cambiado entre 2012 y 2015 y se encuentra en aproximadamente 40%, bajo desempeño 40%. En matemática este bajo desempeño casi llega al 60% y el bajo desempeño científico apenas supera un 40%, es decir, México todavía tiene retos importantes en relación con la calidad de la educación que imparte. La que sigue, por favor. En compromiso financiero y presupuestal tenemos aquí algunos indicadores. Por ejemplo, el presupuesto asignado a la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública Mexicana ha tenido altibajos entre 2016 y 2018. La información que está presentada aquí a nivel presupuestal corresponde al sexenio pasado y, como ustedes se darán cuenta, para tener mejores resultados de la evaluación de los derechos, también los indicadores tienen que ir siendo actualizados sistemáticamente en términos de tiempo. Y, por ejemplo, el presupuesto nacional per cápita sobre conservación del patrimonio cultural se encuentra pues, en niveles muy bajos en México. Para el 2020 estaríamos hablando de aproximadamente 15 pesos por persona. 15 pesos es un poco menos de $1 el presupuesto disponible. Y en el caso del gasto de las familias en relación con artículos y servicios de esparcimiento, en el eje de las X de esta gráfica de la derecha, ustedes pueden ver los deciles de ingreso. El decil 1 es el decil más pobre de la población, el 10% más pobre de la población, y el decil 10 es el porcentaje más rico. Y entre 2010 y 2015, a partir de nuestra encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares, podemos ver que los hogares de los deciles más pobres gastan menos del 2% de sus ingresos en bienes y servicios culturales, y el decil 10, a pesar de que tiene mucho más ingreso, tampoco tiene un gasto en bienes culturales, digamos que es suficientemente sólido. Estamos hablando de entre 6 y 7% fluctuante entre estas dos fechas que se están señalando aquí. La que sigue, por favor. Algunos otros elementos, por ejemplo, en cuanto a acceso a información y participación, este indicador de resultado que les comenté, que proviene de la Agenda 2030, nos muestra las habilidades medidas en 2016 y 2017, separando hombres y mujeres, para utilizar diferentes habilidades de las tecnologías de información y comunicación. Y podemos observar que el desempeño de las mujeres muestra brechas en relación con el desempeño de los hombres. La población de hombres en México en un 27% puede usar fórmulas aritméticas básicas en una hoja de cálculo, en un 35, casi 36% enviar correos electrónicos con archivos adjuntos, y ya en lo que se refiere a conexión e instalación de nuevos dispositivos, estas habilidades bajan a un 25%. Es decir, México todavía tiene retos en relación con la construcción de habilidades en tecnologías de información y comunicación, que también son fundamentales para las competencias interculturales. La que sigue, por favor. Y la que sigue.
A manera de conclusión, podemos decir que con este conjunto de indicadores identificamos que México se ha comprometido con el respeto, protección y garantía de los derechos humanos y cuenta con bases normativas adecuadas para mejorar competencias interculturales de su población. Con este andamiaje normativo se sustenta la generación de estrategias para políticas públicas interculturales, pero a la fecha se evidencian objetivos y líneas de acción disponibles en programas sectoriales de educación, cultura, gobernación y medio ambiente, y en programas institucionales como el del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, se identifican brechas en la garantía de los derechos culturales, particularmente para grupos indígenas y afromexicanos. Por lo que también se requiere ampliar instrumentos estadísticos que nos permitan contar con información detallada, que permita precisar estos impactos diferenciales en la política pública. Y, por supuesto, notamos que se requiere desarrollar programas de atención específicos que permitan consolidar competencias interculturales en aspectos de intervención transversal en materia educativa, cultural y para grupos étnicos y en situación de vulnerabilidad estructural. Esta sería pues la conclusión, muy general. Los invito a revisar los detalles de esta investigación y a involucrarse más a fondo con este mundo de evaluación de derechos humanos a través de indicadores, que es sumamente rico. Agradezco a todas y todos su atención.